Hoy analizamos las palabras del profesor Antonio Piñero, quien nos guía a través del cristianismo primitivo, y en especial, el gnosticismo, o conocimiento de lo oculto en la antigüedad. A lo largo de esta exposición, analizaremos los aspectos fundamentales de estos temas desde los inicios del movimiento cristiano. El profesor inicia señalando que es esencial abordar el tema con una introducción detallada para comprender la gnosis dentro del cristianismo primitivo. Asimismo, aclara que sus afirmaciones están fundamentadas en años de estudio profundo y reflexión sobre los textos de la época. Uno de los primeros conceptos clave que menciona es la diversidad en los inicios del cristianismo. Según Piñero, deberíamos hablar de cristianismos en plural, ya que el movimiento cristiano nació con una notable diversidad intrínseca. Además, refuta la idea común de que Jesús fue el fundador del cristianismo como religión, explicando que éste surgió tras su muerte. Jesús, según el análisis histórico, no pretendió crear una nueva religión, sino profundizar en la esencia del judaísmo y manifestar su interpretación más íntima de esta fe. El cristianismo, entonces, surgió como una reinterpretación de la vida, figura y misión de Jesús tras su muerte. Distinguimos dos referencias principales en los evangelios: el Jesús histórico, un maestro de Galilea, identificado como profeta, exorcista y sanador, quien no se consideraba más que un hijo de Dios como cualquier otro judío, creyente en Yahvé. Este Jesús histórico proclamaba la llegada del reino de Dios en la tierra de Israel. El Cristo celestial, una figura exaltada, presentada en los evangelios y por Pablo como el hijo físico de un Dios todopoderoso. Esta imagen trasciende lo humano, siendo divina o cuasi divina, anterior incluso a la sabiduría preexistente mencionada en las escrituras judías. ¿Cómo se llegó de un Jesús humano a un Cristo divino? Esta transformación se dio a través de un proceso de idealización. Los seguidores de Jesús creyeron firmemente que había resucitado, lo que resultaba en una noción inédita dentro del judaísmo de la época. Mientras el judaísmo tradicional concebía la resurrección como algo colectivo que ocurriría antes del juicio final, la idea de que una persona resucitara individualmente y antes de este evento era algo insólito. El cristianismo primitivo no puede entenderse sin la firme creencia de sus primeros seguidores en la resurrección de Jesús. Esta creencia marcó el inicio de un proceso de idealización, o repensación, que reinterpretó la figura de Jesús en dos líneas principales. La exaltación divina. Se concebía que Jesús, por su vida justa y su muerte injusta, había sido resucitado y elevado al cielo, donde ocupaba un lugar junto al Dios único. Esta exaltación lo presentó como una figura divina, aunque aún enmarcada dentro del monoteísmo judío. La reafirmación de su mesianismo, Jesús, fue declarado como el Mesías, con la convicción de que su misión mesiánica, incompleta en vida, se culminaría en su regreso. Este proceso de idealización no fue exclusivo del cristianismo, sino que incluso dentro del judaísmo del siglo II se encuentran ejemplos de divinización que no se consideraban en contradicción con el monoteísmo. El fenómeno de la helenización también influyó profundamente en el pensamiento judío de la época, aportando elementos del platonismo y el estoicismo que se integraron, consciente o inconscientemente, en las creencias religiosas. Alrededor del año 150 después de Cristo, en regiones como Asia Menor, el cristianismo mostraba una diversidad impresionante. Era un movimiento fragmentado con múltiples corrientes que a menudo diferían radicalmente entre sí. Por ejemplo, algunos cristianos afirmaban la preexistencia de Jesús como el Logos eterno del Padre, mientras que otros lo consideraban un hombre común, nacido de padre y madre humanos. Además, ciertos evangelios gnósticos, que circulaban en esa época, exaltaban figuras como María Magdalena, colocándola como maestra dentro de la comunidad cristiana. En contraste, había grupos que despreciaban cualquier interacción con mujeres y veían el matrimonio como un obstáculo para la salvación. Pese a esta diversidad,
Se pueden identificar tres grandes grupos dentro del cristianismo primitivo: judeocristianos. Eran seguidores de Jesús que permanecían dentro del judaísmo, diferenciándose solo en su convicción de que Jesús era el Mesías ya llegado. Pagano-cristianos. Provenientes del mundo pagano, eran en su mayoría comunidades fundadas o influenciadas por Pablo y su círculo, con una teología más desvinculada del judaísmo. Cristianos gnósticos. Estos grupos se consideraban poseedores de un conocimiento especial que los hacía los únicos dignos de alcanzar la salvación. El primer grupo, los judeocristianos, centraba su fe en la creencia de que Jesús era el Mesías, pero este mesianismo tenía un alcance estrictamente nacional. Jesús era el Mesías, exclusivamente de Israel. Para ellos, cualquier pagano que deseara beneficiarse de la promesa mesiánica debía convertirse al judaísmo, sometiéndose a la ley de Moisés en su totalidad. Este grupo mantenía la expectativa de que el reino de Dios sería instaurado en la tierra de Israel y traería consigo tanto bienes espirituales como una prosperidad material sin precedentes. Israel sería elevado a un estado de dicha terrenal, y muchos pensaban que este reino duraría 1000 años antes de dar paso al Israel eterno, aún más glorioso. La ley de Moisés seguía siendo central en su cosmovisión. La circuncisión, las leyes dietéticas y las prácticas rituales seguían vigentes y eran indispensables para la salvación. Incluso después de la destrucción del templo en el año 70 de Cristo, este grupo reinterpretó los sacrificios como un acto espiritual, viendo en la muerte de Jesús un sacrificio autosuficiente y definitivo. Para algunos, esta nueva perspectiva hacía innecesaria la reconstrucción del templo y los sacrificios animales, una idea que luego influiría profundamente en el paulinismo. En cuanto a su organización, los judeocristianos se estructuraban siguiendo el modelo de las sinagogas judías, con ancianos a cargo, similar a los esenios de Qumrán, conocidos por los manuscritos del Mar Muerto. Por otro lado, el segundo grupo, los paulinos, ofrecía una visión radicalmente diferente, enraizada en una teología innovadora que rompía con los moldes tradicionales. Este grupo estaba compuesto tanto por judeocristianos muy helenizados como por paganos que habían encontrado en Jesús una liberación del paganismo. Para ellos, Pablo era el arquitecto de esta nueva fe. Inspirándose en conceptos platónicos como la oposición entre lo material y lo espiritual, lo bajo y lo alto, Pablo interpretó la llegada del Mesías como un evento cósmico que trascendía las fronteras de Israel. Según él, Jesús no era solo el Mesías de los judíos, sino también la luz para los gentiles. El corazón de la teología paulina giraba en torno a la reinterpretación de la promesa hecha a Abraham. Según Pablo, esta promesa incluía no solo una gran descendencia y la posesión de la tierra de Israel, sino también que Abraham sería padre de numerosos pueblos. Sin embargo, Pablo observó que esta última parte no se había cumplido plenamente. Para él, la llegada del Mesías marcaba el momento en que algunos paganos serían incorporados a la familia de Abraham, no a través de la circuncisión física o la ley de Moisés, sino mediante una circuncisión espiritual, el acto de fe en Jesús. Esta fe, sellada por el bautismo y la aceptación de la ley del amor del Mesías bastaban para la salvación. En un giro teológico audaz, Pablo argumentó que los paganos podían ser salvos como paganos, sin necesidad de adoptar la ley mosaica en su forma literal. Sin embargo, y es crucial subrayarlo, Pablo nunca afirmó que los judíos debieran abandonar la ley de Moisés. Para él, los judíos seguían siendo judíos, observando la ley, mientras que los gentiles se salvaban por otros medios. Esta inclusión de los paganos como herederos espirituales de Abraham redefinió la salvación de una manera que resonaba profundamente en el contexto cultural del Imperio Romano. La teología de Pablo resolvía con elegancia muchos de los obstáculos prácticos que enfrentaban los conversos gentiles al judaísmo. Por ejemplo, la circuncisión, considerada una práctica bárbara y ridiculizada en los gimnasios y baños públicos romanos, dejaba de ser un requisito físico para convertirse en una experiencia espiritual. Asimismo, las restricciones dietéticas, que complicaban la vida social en un mundo dominado por las comidas compartidas, eran reemplazadas por la ley del amor. Esta teología, adaptable y universalista, resultaba irresistible para muchos dentro del imperio y marcó el camino para la expansión del cristianismo más allá de los límites del judaísmo.
Con los gnósticos emerge un tercer grupo, uno muy reducido en número pero con ideas profundamente místicas y complejas. Estos individuos sostenían que todo ser humano estaba compuesto de tres elementos esenciales: cuerpo, alma inferior y espíritu, tomando como base la distinción platónica entre lo material y lo inmaterial. Para los gnósticos, la mayoría de la humanidad vivía sumida en una especie de borrachera de la materia, atrapada en lo terrenal y desconectada del espíritu, que consideraban el único vínculo consustancial con la divinidad. El espíritu, según ellos, debía ser despertado de esta ebriedad para ascender a su verdadera patria, que no era este mundo, sino una dimensión celestial superior. La esencia del pensamiento gnóstico radicaba en su creencia de que solo un pequeño grupo de individuos, elegidos por una divinidad trascendente, poseía la capacidad de reconocer su espíritu interior y buscar la iluminación necesaria para escapar de la prisión material. Este conocimiento secreto, o gnosis, no requería demostración, ya que era percibido como una verdad absoluta. Para los gnósticos, la materia era inherentemente mala y transitoria, mientras que el espíritu debía regresar a su origen divino. Este movimiento, profundamente esotérico y reservado, sostenía que la liberación se alcanzaba mediante un conocimiento intelectual puro, desprovisto de cualquier elemento material. En su práctica, los gnósticos promovían una renuncia radical a lo material y a los deseos humanos ordinarios. Soñaban con un orden ideal que trascendiera lo mundano, al tiempo que se autoexcluían de la masa de la humanidad, convencidos de ser los únicos agraciados con este conocimiento revelado. En términos espirituales, concebían al espíritu como una chispa divina proveniente de un ser absolutamente trascendente, que debía liberarse de las ataduras materiales. Cuando los gnósticos se cruzaron con el cristianismo, interpretaron a Jesús como el último gran revelador de la historia. Esta perspectiva los llevó a construir una teología que distinguía claramente entre el Jesús carnal, que se dirigía a los hombres comunes con enseñanzas adaptadas a su cuerpo y alma, y el Jesús espiritual, quien reservaba los misterios del reino de Dios para los iluminados. Así, entendían que tras la resurrección, Jesús había transmitido verdades profundas exclusivamente a un grupo selecto de discípulos. Las escrituras y tradiciones gnósticas amplificaron estas creencias. Por ejemplo, mientras el Evangelio de Lucas narra que Jesús permaneció en la tierra solo 24 horas tras la resurrección, otros textos apócrifos, como el Apocalipsis de Isaías, extienden este periodo a 565 días, o incluso a 12 años, según la obra gnóstica Pistis Sophia. Estas enseñanzas privilegiadas, según los gnósticos, habían sido transmitidas de forma exclusiva a ciertos apóstoles, quienes a su vez las legaron a los maestros gnósticos. No es de extrañar que el Evangelio de Juan, con su marcado carácter místico y esotérico, se convirtiera en el texto preferido de los gnósticos. Ya hacia el año 170, Heracleón, discípulo del gnóstico Valentín, escribió el primer comentario conocido sobre este Evangelio, destacando que era el único que reflejaba al Jesús más profundo y auténtico. Para los gnósticos, Jesús era no solo el Mesías, sino el portador definitivo de la verdad espiritual, el último revelador en una historia de revelaciones divinas. La gnosis propone que existe un Dios trascendente, un gran espíritu universal conocido como el Uno, el Bien y el Prepadre, cuya esencia trasciende cualquier concepción de paternidad humana. Este Dios eterno y supremo no es una entidad simple, sino que se revela como una dualidad compleja, abarcando en sí mismo tanto el principio masculino como el femenino. Este aspecto femenino se denomina ennoia, que representa su pensamiento. Durante interminables eones, esta divinidad coexistió en una paz infinita consigo misma, habitando en un estado de pura contemplación interior. Sin embargo, en un momento situado fuera del tiempo y la creación, el Uno y su ennoia engendraron al Logos, la palabra. En este estadio, el Logos no era una palabra pronunciada hacia el exterior, sino una expresión interior que formaba parte de la misma divinidad. Así, emergió una tríada sagrada compuesta por el Uno, su pensamiento, ennoia, y su Hijo, el Logos. Sin embargo,
Algo sucedió en el seno de esta divinidad que daría origen al universo. La gnosis explica que, en cierto momento, este Dios supremo decidió expandirse. Tal expansión se asemeja al acto de un sol que, encerrado en sí mismo, comienza a irradiar rayos hacia afuera, creando un círculo luminoso donde habitan estos rayos. Estas proyecciones de la divinidad se denominan eones, que en griego significa entidades. Cada uno de estos eones es creado primero en su sustancia, y luego recibe el conocimiento del uno, convirtiéndose en reflejos de su perfección. Pero la perfección en la gnosis siempre es dual, masculina y femenina, ya que el mundo terrenal es un reflejo del celestial. La divinidad, en su expansión, formó una plenitud perfecta compuesta por estas entidades, pero surgió un quiebre. Según la gnosis, el último de los eones creados, una entidad llamada sabiduría, transgredió las leyes divinas al intentar conocer las profundidades del uno de manera prematura, y lo que es peor, al hacerlo sola, sin su pareja complementaria. Este acto de transgresión, conocido como el pecado de sabiduría, marcó un giro crucial en la narrativa gnóstica. El intento de sabiduría por penetrar el conocimiento supremo desató el desorden. Su acción fue vista como un acto de arrogancia y desobediencia, y como resultado, fue expulsada de la plenitud divina. Este exilio se describe simbólicamente como un golpe que la apartó del círculo luminoso, creándose un límite que la separó de la plenitud. Aislada y arrepentida, sabiduría lloró su caída. De sus lágrimas y su arrepentimiento surgió la materia, aunque en esta etapa se trataba de una materia inteligible, aún informe y caótica, y la divinidad no abandonó a sabiduría en su desesperación. En respuesta a su arrepentimiento, el Uno envió un nuevo eón, conocido como el Salvador, para rescatarla. Este Salvador rompió el límite que separaba a sabiduría de la plenitud divina y logró llevarla de vuelta a su origen, aunque no en su totalidad. Una pequeña parte de ella quedó fuera, como si dejara una huella indeleble en el reino exterior. Esta fracción de sabiduría que permaneció fuera de la plenitud fue la que se asoció con la materia que ella misma había generado. Sin embargo, sabiduría no podía interactuar directamente con la materia que había surgido de su caída, pues aunque era su creación, estaba manchada por el desorden de su pecado. En su lugar, dio origen al demiurgo, una entidad subordinada que asumiría la tarea de organizar la materia. El demiurgo, en la narrativa gnóstica, es descrito como un artesano ciego e ignorante que, al contemplar las ideas reflejadas en el Uno, modeló el universo material. Esta figura corresponde al Yahvé del Antiguo Testamento, a quien los gnósticos describen como un ser limitado y orgulloso, que proclama ser el único Dios, mientras desconoce la existencia del verdadero Uno trascendente. En su ignorancia, el demiurgo moldeó al hombre como una criatura primitiva, aún incapaz de erguirse plenamente. Fue entonces cuando sabiduría, observando esta creación desde el exterior, decidió intervenir. La historia continúa, pero ya queda claro cómo los gnósticos explican no solo el origen del universo y de la humanidad, sino también el problema del mal y el camino de retorno al Uno Supremo. En esta narrativa, todo encuentra su origen en la plenitud divina y su fractura, y el universo material es, en última instancia, un subproducto de este proceso cósmico. En la tradición gnóstica, el demiurgo, identificado como Yahvé en esta narrativa, creó al ser humano inspirado en el hombre superior que existe en las alturas celestiales, aunque sin lograr comprender su verdadero significado. Este hombre terrenal, modelado inicialmente sin espíritu, era incompleto y carente de la plenitud que caracteriza al hombre verdadero. Para dotarlo de vida y espíritu, sabiduría, que en esta instancia se encuentra en una posición inferior, urdió un plan para engañar al demiurgo. Le convenció de que debía soplar en la figura del hombre, asegurándole que de este modo le conferiría la vida que le faltaba. El demiurgo, ignorante de las consecuencias, accedió, y al hacerlo transfirió inadvertidamente el espíritu divino que residía en él al hombre. Este acto marcó un cambio trascendental. El hombre se levantó como un ser pleno, compuesto de cuerpo, alma y espíritu, mientras que el demiurgo quedó despojado del espíritu, revelando aún más su ignorancia y debilidad. En este momento el hombre,
al poseer el Espíritu Divino, se convirtió en el verdadero rey de la creación, superior incluso al demiurgo que lo había formado. Así la humanidad recibió su propósito trascendente, no solo como criatura, sino como portador de la chispa divina. La misión del ser humano en la narrativa gnóstica es clara: reconocer su verdadera naturaleza espiritual y liberarse de las ataduras del cuerpo y el alma, elementos ligados a la creación material del demiurgo. Para alcanzar esta meta, el Dios Supremo, el Uno, envió a lo largo de la historia diversos reveladores para guiar a la humanidad hacia el conocimiento verdadero. Este linaje de reveladores incluye figuras como Adán, Set y Moisés, cada uno transmitiendo fragmentos del conocimiento divino, culminando en Jesús como el último y más grande revelador. El Evangelio de Juan, considerado clave por los gnósticos, subraya esta enseñanza esencial. En sus palabras, Jesús proclama: «El Padre y yo somos uno, y vosotros, si permanecéis en mí, seréis uno conmigo y con el Padre». Esta afirmación encapsula el núcleo del mensaje gnóstico. La unión con lo divino es el destino final del ser humano, y esta unión se logra a través del conocimiento, la gnosis, que revela nuestra conexión esencial con el Uno. Para los gnósticos, el objetivo es claro: desvincularse de los elementos terrenales y elevar el espíritu hacia los reinos celestiales. Sin embargo, este camino no está abierto a todos. Solo aquellos que encuentran a un maestro gnóstico, alguien que haya recibido revelaciones espirituales directas, pueden alcanzar esta comprensión. La tarea de estos maestros es interpretar las escrituras sagradas con una luz especial, un conocimiento que no está al alcance de otros. Este saber oculto, reservado exclusivamente para unos pocos, responde a las preguntas fundamentales de la existencia: ¿de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos? La tradición gnóstica considera que este conocimiento es excepcionalmente difícil de alcanzar y requiere un profundo esfuerzo intelectual y espiritual. La recuperación de textos gnósticos en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, ha sido un acontecimiento crucial para entender estas doctrinas. En una ánfora sellada, se encontraron 13 códices que contenían aproximadamente 50 tratados gnósticos, escritos en copto y traducidos de originales griegos. Entre estos textos se encuentran fragmentos de la filosofía platónica y escritos atribuidos a Hermes Trismegisto, recopilados y traducidos por comunidades gnósticas del siglo IV. El descubrimiento de estos textos ha permitido profundizar en el conocimiento gnóstico y entender cómo estos escritos ofrecen una visión espiritual alternativa al cristianismo ortodoxo. El trabajo de académicos contemporáneos ha facilitado su acceso, aunque el contenido sigue siendo denso y complejo, requiriendo una preparación exhaustiva para su comprensión. En el contexto del cristianismo primitivo, los gnósticos se consideraban una élite espiritual, profundamente influida por la filosofía platónica y alejados de los judeocristianos, quienes mantenían prácticas como la circuncisión y leyes estrictas que no eran atractivas para los gentiles. La caída de Jerusalén y las revueltas judías entre los años 60 y 135 terminaron por extinguir las comunidades judeocristianas, dejando el cristianismo paulino como el vencedor histórico. Este último, con su énfasis en la universalidad del mensaje de Cristo y su capacidad de adaptarse al mundo grecorromano, se consolidó como la corriente dominante, relegando las enseñanzas gnósticas al margen de la historia oficial de la Iglesia. A lo largo de la historia, los gnósticos se enfrentaron a dificultades significativas. Como religión, estaban demasiado influenciados por la filosofía, especialmente el pensamiento platónico, y como filosofía, contenían un exceso de elementos religiosos. Este carácter híbrido y su exclusividad los dejó en un terreno ambiguo. Finalmente, hacia los siglos V y VI, el movimiento fue desplazado, aunque nunca desapareció del todo. Hoy en día, encontramos vestigios en grupos como los cátaros, los bogomilos y los maniqueos, todos ellos influenciados por el pensamiento gnóstico. Sin embargo, este enfoque siempre se mantuvo como una perspectiva minoritaria. En contraste,
El cristianismo paulino logró prevalecer gracias a una serie de características estructurales y prácticas que lo hicieron accesible y sostenible. Primero, ofrecía una forma sencilla de entrar en la comunidad mediante ritos básicos, como el bautismo y la Eucaristía. Aunque el grupo imponía restricciones, como la negativa a participar en los ritos cívicos romanos o a sacrificar al emperador, algo que a menudo conllevaba graves riesgos, incluida la muerte, prometía una recompensa trascendental, la inmortalidad y un lugar en el cielo. Esta promesa contrastaba con las religiones mistéricas helenísticas, que requerían complejas y costosas iniciaciones para alcanzar la unión con lo divino. En estas tradiciones, solo los ricos podían costear los rituales, que implicaban largos viajes, múltiples ceremonias y altos pagos a templos y sacerdotes. En cambio, el cristianismo ofrecía a todos los creyentes una unión con la divinidad como un acto de fe, simbolizado en el bautismo y la Eucaristía. Además, el movimiento paulino adoptó estrategias organizativas clave. El grupo estableció un conjunto de textos sagrados y reservó su interpretación a los líderes eclesiásticos, garantizando una exégesis uniforme. Se asignó a los jefes de la Iglesia la custodia de un depósito de verdades reveladas, reforzando su autoridad doctrinal. Se justificó una línea ininterrumpida de liderazgo desde Jesús a los apóstoles, pasando por obispos designados directamente por ellos, lo que consolidó la continuidad de la Iglesia. El cristianismo ofreció protección social, algo inexistente para la mayoría en el Imperio Romano. Las viudas y sus hijos, por ejemplo, recibían apoyo alimenticio y económico, financiado por aportaciones colectivas realizadas cada mes. Esta red incluía también ayuda a los pobres, huérfanos y a los encarcelados por motivos religiosos. La comunidad cristiana también promovió cambios significativos en las vidas de las mujeres. Estas ya no estaban obligadas a casarse a los 12 o 13 años, sino que podían hacerlo a los 17 o 18, y con la persona de su elección. Se prohibió el infanticidio, especialmente de niñas, así como el aborto. Estos avances sociales atrajeron a muchas mujeres hacia la fe cristiana. Un aspecto fundamental del cristianismo fue su compromiso fraternal. En momentos de crisis, como la peste de Marco Aurelio en el año 165, los cristianos se distinguieron al permanecer en las ciudades afectadas, cuidando a los enfermos mientras otros huían. Este cuidado no solo redujo la mortalidad dentro de la comunidad cristiana, sino que mejoró su reputación entre los no creyentes. A pesar de las exigencias, el cristianismo ofrecía beneficios tangibles en este mundo, especialmente para los pobres, y prometía recompensas espectaculares en el más allá. Esto, sumado a su estructura organizativa y su enfoque comunitario, aseguró su expansión y dominio hasta el presente. De los más de 2.000 millones de cristianos actuales, prácticamente todos seguimos siendo paulinos en términos culturales y doctrinales, mientras que las corrientes gnósticas apenas dejaron rastro. Negar la existencia histórica de Jesús no solo es innecesario, sino también contraproducente para la ciencia. Separar al Jesús histórico del Cristo de la fe ayuda a explicar el movimiento que surgió en torno a su figura sin caer en contradicciones. Este Jesús histórico, reducido a los límites de lo comprobable, es la base sobre la que se construyó el Cristo idealizado por la fe. La incapacidad de distinguir entre estas dos figuras lleva a muchas personas a rechazar la existencia del Jesús histórico, lo cual genera confusión innecesaria. La raíz de este problema, en parte, recae en los Evangelios, donde se mezcla la figura histórica de Jesús con su interpretación teológica. Es crucial entender que esta amalgama, el Jesús histórico fusionado con el Cristo de la fe, nunca existió como tal. Sin embargo, el Jesús histórico, una figura humana concreta, sí existió y es ampliamente aceptado por los estudiosos. Al realizar esta distinción, los problemas de interpretación desaparecen, aclarando la base de los estudios históricos y teológicos. En cuanto a los Evangelios, no hay evidencia de que los primeros textos cristianos se hayan conservado en su idioma original, ni que hayan sido escritos por testigos directos de Jesús. Los 4 Evangelios que conocemos, aprobados por la Iglesia, fueron redactados en griego, un idioma que permite juegos de palabras y citas de la Biblia en su versión griega.
la Septuaginta. Esto indica que no provienen de tradiciones arameas o hebreas originales. La resurrección en el contexto cristiano primitivo admite interpretaciones variadas. En el Evangelio de Juan, particularmente en el capítulo 5, se describe a quien recibe al revelador como alguien que ya ha resucitado, habiendo pasado de la muerte a la vida. Esto se entiende como una transformación espiritual, similar a una iniciación que lleva a un estado superior de conciencia. Sin embargo, el propio Evangelio de Juan fue revisado por redactores posteriores, quienes añadieron una interpretación más ortodoxa: la promesa de Jesús de resucitar a sus seguidores en el último día, alineándose con las creencias judías de una resurrección física futura. Esta dualidad en el concepto de resurrección refleja la evolución doctrinal dentro del cristianismo temprano. Mientras que algunos primeros cristianos abrazaban la idea de una resurrección iniciática y simbólica, las versiones finales de los textos promovieron una visión más concreta y acorde con las enseñanzas de la Iglesia. La comprensión del cristianismo primitivo requiere distinguir entre historia y fe, entre los textos originales y las revisiones posteriores, y entre las diversas interpretaciones doctrinales. Solo a través de este análisis podemos apreciar cómo el cristianismo, inicialmente un movimiento paulino, integró elementos judeocristianos y gnósticos para convertirse en la tradición que conocemos hoy. En el marco de un relato profundo y lleno de intrincadas interpretaciones históricas y teológicas, encontramos una narrativa que explora los eventos y consecuencias de hallazgos arqueológicos, discusiones teológicas y reflexiones filosóficas. En el Mar Muerto, la fortuita pero trascendental aparición de antiguos papiros escondidos en vasijas planteó debates que se extienden hasta nuestros días, no solo por su contenido, sino también por las circunstancias de sus descubrimientos y los efectos que tuvieron en quienes participaron en ellos. Uno de los pastores que encontró los documentos sufrió un destino trágico, lo que alimentó la creencia en una posible maldición asociada al hallazgo. La autenticidad y la interpretación de estos manuscritos han sido objeto de análisis exhaustivos. Un caso destacado es el de un pequeño fragmento conocido como 4Q7, atribuido inicialmente al Evangelio de Marcos. Este fragmento provocó acalorados debates académicos debido a la falta de variantes textuales reconocidas en otros manuscritos y a las dudas sobre si una coincidencia tan precisa podía realmente sostener la atribución. Finalmente, estudios posteriores y la observación de las huellas dactilares de las fibras del papiro revelaron que pertenecía a un texto apócrifo del Antiguo Testamento, poniendo fin a una controversia que había persistido por décadas. En paralelo, se abordaron textos gnósticos encontrados en Nag Hammadi, cuyas complejas ideas plantean divisiones entre el logos no proferido, preexistente a la creación, y el logos proferido, vinculado a la redención del universo. Estas concepciones, aunque fascinantes, se enmarcan en una cosmovisión que difícilmente puede integrarse con el pensamiento contemporáneo sin reinterpretaciones significativas. Incluso se discutió cómo figuras como Goethe reinterpretaron estos conceptos a través de sus propias perspectivas filosóficas. La evolución histórica del cristianismo, desde sus raíces hasta su consolidación bajo Constantino, se presentó como un punto de inflexión crucial. Este paso, si bien cimentó la expansión de la fe, también marcó, según algunos, su desnaturalización al transformarse en una herramienta política. En ese contexto, se planteó la necesidad de una profunda renovación del cristianismo, alejándose de los dogmas rígidos para adoptar una estructura más simbólica que pueda dialogar con las mentalidades del siglo XXI. Por último, se exploraron las nociones gnósticas sobre la creación del hombre, diferenciando entre la imagen y la semejanza divina. Según esta visión, mientras el cuerpo y el alma son creados por un demiurgo imperfecto, el espíritu, insuflado por un principio divino superior,
conecta al ser humano con la plenitud divina. En conclusión, este recorrido por las capas de historia, arqueología, teología y filosofía nos invita a reflexionar sobre cómo interpretamos el pasado y sus ecos en el presente. Este video no pretende imponer una postura, sino proporcionar una visión informativa y neutral, dejando al espectador la tarea de evaluar las perspectivas presentadas y formar su propia opinión.